Tiene la palabra la asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, compañera presidenta. Quiero en mi intervención rescatar la lucha histórica de las organizaciones de mujeres que a lo largo de todo este tiempo han sido las que han logrado visibilizar la violencia, la discriminación por nuestra condición de ser mujeres. Porque el haber reconocido en la normativa interna a partir de la Constitución del 98 no es dádiva, ni es prerrogativa exclusiva, ni de diputados en su momento y posterior en el proceso constituyente, sino es producto de la lucha de las organizaciones. Y quiero coincidir con algunos puntos de los cuales aquí se han expuesto. Por supuesto que sí, querido colega César Umajinga, que hoy, a partir de la aprobación de la Constitución del 2008, tenemos que hablar de un nuevo marco constitucional, donde las mujeres somos reconocidas con toda esa lucha histórica y avanzando en la Constitución como esos sujetos de derechos y sobre todo como grupos de atención prioritaria. Por eso es importante hablar de un proceso postconstituyente y reconocer que un instrumento jurídico que está en el bloque de neoconstitucionalismo y que abarca algunos de los principios que aquí se han expuesto, como la Convención de Beijing, la Convención Belém do Pará, y que lo recoge como un principio obligatorio. Por supuesto que hay que reconocer también cómo la política pública garantiza los derechos de primera infancia, garantizan, por ejemplo, una serie de acciones para combatir un mal y un flagelo que también aquí se ha expuesto como producto de aquellas relaciones asimétricas de poder. Porque si en este pleno y en esta asamblea no entendemos que el tema de la violencia no es una cuestión solamente de mujeres, no vamos a romper ese círculo vicioso de cómo la violencia es abordada. La violencia de género no es otra cosa que producto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y entre mujeres, y en las cuales la sociedad nos ha asignado unos roles a nosotras, las sensibles, las débiles, las que solo tienen que cumplir unos roles para ser las buenas madres, las buenas esposas y las buenas hijas. Nosotras, las mujeres, también podemos irrumpir en el espacio de la toma de decisiones, en la política pública, en el ejercicio de la política en sí. Por lo tanto, hay que entender que la violencia es el resultado de esa expresión de desigualdad de poder. ¿Y qué ha hecho esa relación que todavía se mantiene pese al avance sustancial y a todo el camino que hemos recorrido? La hemos naturalizado, la hemos hecho como algo normal, porque desde la casa, desde la relación de familia, ya no creemos que el diálogo y el buen trato es la forma de comunicarnos, porque se cree que la forma de relación entre los seres humanos y las humanas debe ser la imposición. Por lo tanto, creo que hay que recordar que ese es el punto de partida para que muchas mujeres, a partir de lo sucedido con las hermanas Mirabal, se haya tomado la decisión mundial de adoptar toda una serie de acciones para combatir, para erradicar, para tratar la violencia e instar a los estados y a la sociedad para que adecuen y tomen las decisiones necesarias. Yo quiero plantear algunas sugerencias a la resolución, estando totalmente de acuerdo con ella. Y digo algunas sugerencias en el marco
de entender lo avanzado en el marco de la política pública. Sí, tenemos un plan para erradicar la violencia, pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, en el debate de la proforma presupuestaria, le pusimos énfasis al enfoque de género para que existan los recursos debidos para combatir todas las formas de violencia? ¿Cómo la cuantificación del factor K en el ejercicio de la política pública es valorada? Solo por poner uno de los ejemplos, ¿qué tiene que ver este clasificador de orientación del gasto de políticas en igualdad de género? ¿Qué conlleva aquello? Porque esto no es una imposición, ni tampoco se trata de una moda de algún grupo de mujeres. Se trata de recoger la demanda de las organizaciones que en territorio nos dicen, por ejemplo, que las mujeres en el campo trabajan 23 horas más que los hombres. Eso es lo que aportan al Producto Interno Bruto en la economía del Estado ecuatoriano. Y digo solo para poner algunos elementos para poder comprender por qué hay que romper esas estructuras. Cuando nos referimos al clasificador de orientación de gasto en políticas de igualdad, nos referimos, por ejemplo, a la promoción de la autonomía y el empoderamiento de la mujer en la economía social y solidaria, porque tiene que cambiarse ese modelo económico donde las mujeres no podemos acceder a los recursos, donde se nos están negados los créditos, donde no es posible acceder en igualdad de condiciones. También se llama violencia y se llama violencia patrimonial. Y creo que también hay que avanzar en cómo la legislación adopta las medidas necesarias para la promoción, para la garantía y para la generación de la igualdad de oportunidades en las condiciones de trabajo. El debate del Código Laboral tiene que garantizar, eliminar una de las formas de violencia donde las mujeres, a mayor trabajo, menos salario, a mayor posibilidad, menos oportunidad, es decir, cuánto sigue siendo un riesgo ser mujer. Por lo tanto, yo quiero proponer que en la resolución que acertadamente la compañera presidenta ha planteado a este pleno, en el artículo 1 podamos incluir que además de exhortar a las funciones de ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia y control social y a los gobiernos autónomos descentralizados para que en el marco de sus competencias expidan normas, aprueben e incluir que garanticen presupuestos suficientes para el cumplimiento de los planes que deben implementar la erradicación de la violencia. Con buena voluntad no ha sido suficiente erradicar la violencia. Necesitamos presupuestos claros para que toda esta agenda de erradicación de la violencia pueda ser efectiva en cada uno de los territorios. Entonces creo que en el artículo 1 debe incluirse lo referente a la inversión presupuestaria para que de esta manera podamos cumplir no solo con el programa Reacciona Ecuador, el machismo es violencia, sino también resolver los problemas que existen en nuestras niñas. El 73% de nuestras niñas en el país viven alguna forma de violencia en los territorios, pero es aún más grave, es decir, sigue siendo un riesgo ser mujer y más grave todavía, sigue siendo un riesgo ser una niña y una adolescente. En el sector rural todavía nuestras niñas no cumplen la cobertura para el ingreso a los centros educativos. Por lo tanto, para nosotros es importante como una de las acciones para reconocer en este marco del debate, porque lo que tiene es que unirnos, lo que tenemos es que juntar nuestras voces junto a aquellas que se han visibilizado. Pero cuántas heroínas invisibilizadas existen, no solo aquellas que han sido discriminadas, sino también aquellas que ya sus voces no están y que esta Asamblea adecuadamente en el marco del debate del Código Penal adoptó el femicidio
como una de las formas de violación a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, compañera, no se trata solamente de una resolución, sino que en esta se plasme también aquellas demandas que significan el enfoque generacional y el enfoque de género para hacer de esta una lucha y una plataforma de acción en contra de la violación de los derechos humanos. Por ellas, por nosotras, por las humanas en las que en democracia construimos nuestra lucha libertaria y en este palacio, en honor a una mujer visionaria también, Nela Martínez. Muchísimas gracias, señora presidenta.